¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo video de lo que cuentan las ovejas. Recuerden que aquí en el canal contamos lo que nos cuentan y hoy día les vamos a contar una historia que es una cooperación que nos ha enviado uno de nuestros seguidores e internautas. Nuestra historia de hoy que cuentan las ovejas es el árbol de ovejas, así como ustedes lo ven. Resulta que esta historia se sitúa en Europa hacia el medioevo temprano, es decir, hacia el año 1000, 1100, cuando comienzan los primeros viajes hacia el lejano oriente, de los primeros mercaderes, los primeros aventureros que se atreven a cruzar esas fronteras y empiezan a conocer el mundo desde Europa. ¿Ya? Estos mercaderes, evidentemente, estos exploradores, recorrían los pueblos, estaban a veces en viajes que duraban años, y cuando retornaban contaban, bueno, todo lo que veían, las costumbres, los inventos, las formas de hacer, los animales, las plantas que descubrían por allá, y eso impresionaba mucho a la sociedad medieval europea. Y también era de mucho interés de sus autoridades por cuanto siempre estaba el tema de querer saber qué reinos habían, qué poderes tenían, etcétera. Y además es una época profundamente religiosa y de mucho oscurantismo, de mucha ignorancia y de mucho miedo, de mucho miedo. La gente vivía con mucho miedo. En ese contexto, ¿cierto? Empiezan a llegar historias sobre una planta que se llama la planta Boromets. Y esta planta la empiezan a relatar varios viajeros, primero muy de a poco, después repitiéndose mucho y después se empieza a transformar en un murmullo que llega hasta las cortes. Y eso era una planta que tiene la particularidad de que es media planta y media animal. Hay dibujos de la época, hay relatos, ¿cierto? Y al parecer esta planta tiene la capacidad de producir unos corderos que crecen en sus ramas y estos corderos se mantienen unidos a la planta a través de un cordón umbilical, ¿ya? Y la planta deja caer a los corderos hasta la tierra y una vez en la tierra los corderos van comiendo pasto y van alimentándola a ella y sin desligarse de la madre, finalmente si la madre muere, los corderos también mueren. Esa es la historia de la planta Boromet que conmociona evidentemente a todas las personas de esa época. Producto de esto, en el año 1300, Jehan de Mandeville, un viajero, conociendo esta historia, escarba un poco más, indaga un poco más y llega contando que en Tartaria, en la zona cercana, digamos, de Rusia hacia Turquía, en Tartaria él habría encontrado la famosa planta Boromets y que no es cierto que haya un cordón umbilical que una a estos corderos con la planta. Ustedes me dirán, obviamente, no puede ser así. No, lo que nos dice Jehan de Mandeville es que en realidad los corderos nacen dentro de un fruto que es como una calabaza. La planta produce esta calabaza y cuando la calabaza cae y se abre, de dentro salen los corderos. ¿Ya? Así que esto, lejos de despejar los temores, aumenta la conmoción en la sociedad medieval llena de miedo a la magia, al diablo, al demonio y a todas estas cosas. Entonces, en ese contexto, en un contexto religioso también, con una iglesia con mucho poder, una iglesia católica con mucho poder y, y, y con mucha persecución de la herejía, la idea de que pudieran haber seres mitad vegetal, mitad animal, era por lo menos hereje. ¿Ya? Y por lo tanto empieza un interés ya desde las autoridades por tratar de contener estos relatos y averiguar qué es lo que hay detrás de ellos. Es así que Sigismund von Herbenstein, en el 1500, ya vamos ya con 4 siglos con este asunto, eh, es mandado por Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, a investigar este asunto y él llega a la conclusión a través de un informe que hace sobre los viajes a las tierras de Rusia, de que estas plantas vivían cerca del Mar Caspio y tenían pezuñas y pelo. Las crías que nacían de la planta tenían pezuñas y pelo, pero no carne. Con lo cual, Sigismund, ¿cierto?, nos deja más preocupados todavía, ¿cierto? 180 años después, 183, Heimdall Kampfer va a buscar la planta a Persia, con varios relatos, con varias información, con varias investigaciones. Él dice,
tengo datos fidedignos, me voy a Persia a buscar esta planta y no la encuentra, y es el primero, después de casi medio milenio, 500 años, en llegar a la conclusión de que posiblemente esto es solo un mito. ¿Ya? Finalmente, en el 1800, 700 años de historia, tuvieron que pasar para que Denis Diderot, el enciclopedista, ¿cierto?, dedicara a él la enciclopedia un artículo a la planta Cibotium boromets. ¿Y qué es lo que nos dice Diderot? Después de, como digo, de 700, 800 años de congoja, que hay una planta efectivamente, que es una especie de lecho, que se llama Cibotium boromets, que da estos zarcillos, estas formas de crecimiento de sus ramas, ¿cierto?, que asemejan, sí, un cierto órgano animal, porque tienen una pilosidad muy característica. Acá en el sur de Chile los helechos costilla de vaca tienen esa misma particularidad. Y en esa base llena de pilosidad emergen a ratos figuras que parecieran ser seres que salen de la tierra junto a esta planta. Pero nos dice Diderot, pero es solo eso, una planta. No da cordero, no crecen corderos ahí, no existe ese árbol de los corderos. No obstante, todo el temor de los seres humanos de la época hizo creer que sí, y no por un rato, no por un año ni por una década, sino que por casi 1000 años. Y es así que se estableció la leyenda y el mito de la planta boromets, así como la ven ustedes ahí, generando ese tipo de estructuras. Buena lección nos deja este asunto. Tal vez en 1000 años más haya muchas cosas que creemos férreamente hoy día que no eran tan así. Bueno, queridos amigos, en el canal Hablemos de Ovejas hemos cumplido con una historia más de lo que cuentan las ovejas. Esperamos que les haya gustado. Denle un me gusta al video, suscríbanse al canal para que sigan recibiendo entregas y compartan el video, porque estoy seguro que esta historia le va a gustar a muchas personas más y puede serle útil a alguien también. Así que por mi parte eso es todo. ¡Saludos!